Aprendo en casa. Muy bien, queridos estudiantes, muy buenos días. Empezamos una nueva semana de trabajo. En esta ocasión vamos a empezar de la siguiente manera, ¿no? Estamos en la semana 21, esta es la sesión número 8, el área de comunicación dirigido a los estudiantes de segundo A, B, C del segundo trimestre, ¿no? Asimismo, expresarles que nuestro trabajo de esta ocasión es el testimonio personal. Estamos en la plataforma Aprendo en Casa, quien les habla es la profesora Duba Godoy Romaní y pertenecemos a la institución educativa 5149. Vamos a continuar nuestro trabajo. Como observamos, ¿no? Como observamos en esta diapositiva, tenemos la planificación. Planificamos y escribimos la primera versión del testimonio en tiempos de pandemia. Ese es el título de nuestra sesión, de la sesión de hoy. Entonces, primero reciban un saludo, ¿no? Estudiantes, varones y damas de segundo año de secundaria, para ustedes y para toda su familia, esperando que todos en su hogar se encuentren bien de salud y estén protegidos por nuestro Señor, el Creador. Esta semana tenemos la oportunidad de narrar las dificultades que nos ha tocado vivir en tiempos de pandemia. ¿Alguna vez pensó que viviríamos una pandemia que nos tuviera encerrados en casa? ¿Se imaginó la muerte de muchas personas a causa de la pandemia? Por eso, en esta mañana reflexionaremos sobre esa situación adversa y luego escribiremos un testimonio. Leamos juntos, recuerde, es un espacio que está en la web, ¿no?, de Aprendo en Casa, donde usted comparte las lecturas con familia. Y esta semana usted seguramente ya avanzó con la lectura de Mi planta de naranja Lima, que hoy conversaremos sobre ello. La próxima lectura para la próxima semana es Me gritaron negra, que ya le estaré facilitando. Empecemos entonces con entusiasmo nuestra semana de trabajo. Como ustedes observan, esta mañana vamos a empezar leyendo o también escuchando, ¿no?, el texto Mi planta de naranja Lima. Son 8 páginas las que hay que leer. Yo voy a leer algunas páginas, ¿no?, y ustedes ya van a hacer la lectura mucho más completa en sus hogares, ¿no? Mi planta de naranja Lima, 1968, José Mauro de Vasconcelos. El autor es brasileño. Enseguida encontrarás el capítulo de la primera novela llamado El descubridor de las cosas. Veníamos tomados de la mano, sin apuro ninguno, por la calle. Totoca venía enseñándome la vida y yo me sentía muy contento porque mi hermano mayor me llevaba de la mano, enseñándome cosas, pero enseñándome las cosas fuera de casa, porque en esa casa yo aprendí descubriendo cosas solo y haciendo cosas solo. Claro que equivocándome y acababa siempre llevando unas palmadas. Hasta hacía bastante poco tiempo nadie me pegaba, pero después descubrieron todo y vivían diciéndome que yo era un malvado, un diablo, un gato vagabundo de mal pelo. Yo no quería saber nada de eso. Si no estuviera en la calle, comenzaría a cantar. Cantar sí que es lindo. Totoca sabía hacer algo más, aparte de cantar, silbar. Pero por más que lo imitase, no me salía nada. Él me dio ánimo diciendo que no importaba, que todavía no tenía boca de soplador. Pero como yo no podía cantar por fuera, comencé a cantar por dentro. Era raro, pero luego era lindo. Y yo estaba recordando una música que cantaba mamá cuando yo era muy pequeñito. Ella se quedaba en la pileta, con un trapo sujeto a la cabeza para resguardarse del sol. Llevaba un delantal cubriéndole la barriga y se quedaba horas y horas metiendo la mano en el agua, haciendo que el jabón
se convirtiera en espuma. Después torcía la ropa e iba hasta la cuerda. Colgaba todo en ella y suspendía la caña. Hacía lo mismo con todas las ropas. Se ocupaba de lavar la ropa de la casa del doctor Flaubert para ayudar en los gastos de la casa. Mamá era alta, delgada, pero muy linda. Tenía un color bien quemado y los cabellos negros y lisos. Cuando ella los dejaba suelto, le llegaban hasta la cintura. Pero lo lindo era cuando ella cantaba y yo me quedaba a su lado aprendiendo. Entonces, como ustedes observan, hemos leído solamente la primera hoja, ¿no? Nos faltaría leer todavía 7 hojas, que ese trabajo, bueno, se los dejo a ustedes para que puedan ir avanzando, ¿no? La lectura en esta parte del video. Vamos a continuar entonces. Después de realizar nuestra lectura, vamos a trabajar en Google Meet. Vamos a hacer pequeños grupos para que usted pueda interactuar conmigo a través de esa plataforma. Recuerde que yo le voy a enviar la invitación minutos antes para que usted pueda responder a las siguientes preguntas. Veamos cuáles son las preguntas entonces de esta lectura. Primera pregunta: ¿qué habilidades tiene este pequeño de la historia? ¿Cómo lo tratan las personas al niño? ¿Cuál es el mensaje de la lectura? ¿Por qué el niño quiere ser grande? ¿Quién es el personaje de la historia? ¿Considera que el niño es alguien precoz, ¿no?, de acuerdo a las acciones que realiza? Esas preguntas las vamos a ir trabajando a través de Google Meet. Entonces, estar atentos a la invitación en esta mañana. Muy bien, continuamos entonces. Después que hemos tenido un momento de interacción en nuestra clase, vamos a reflexionar sobre lo que nos toca trabajar el día de hoy, ¿no? Entonces decimos: estimados estudiantes, las familias son muy diversas. Sus integrantes tienen que trabajar para mejorar las condiciones de vida, es decir, colaborar con los gastos del hogar. Los hijos se quedan en casa para realizar sus tareas y cumplir con algunas otras obligaciones. En otras familias, solo el padre es el que trabaja. Los otros miembros participan de manera organizada en las actividades cotidianas. Asimismo, otros pasan por situaciones más adversas. Hay miembros que están enfermos e incluso hospitalizados. El dinero en alguna de estas familias no alcanza para satisfacer las necesidades, ¿no? Y por lo tanto es momento oportuno para que nosotros también reflexionemos en torno a ello, ¿no?, y superar toda esta adversidad. Ahora, lo primero que harás es planificar. Usted sabe que antes de escribir es planificar y luego recién usted va a escribir la primera versión de su testimonio relatando las situaciones adversas que enfrenta su familia en esta pandemia. Entonces, aquí hay un aspecto bastante importante que es la resiliencia, ¿no?, que hay que aprender a adaptarnos a estas nuevas situaciones. Muy bien. Después de haber ya reflexionado, nos vamos a plantear ahora una pregunta, porque tenemos que plantearnos cuál es el propósito de esta mañana, ¿no? Y nuestra pregunta de esta mañana responde y nos dice: ¿cómo puedo escribir mi testimonio sobre esta pandemia? Entonces tenemos un propósito, un fin. En esta mañana es que usted escriba, ¿no?, pero adecuando su primera versión, o sea, su testimonio, para contar situaciones adversas que enfrentamos, ¿no?, en la familia. Y cuando usted está escribiendo, usted está adecuando este texto, tiene que tener en cuenta la situación comunicativa, el propósito que tiene, el tipo textual, qué tipo de texto es el que está construyendo, y algunas características de este género discursivo, que es un género narrativo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta el formato y el soporte que le vamos a dar. Como observamos en la imagen, lo primero que vamos a hacer nosotros es reflexionar sobre las adversidades que está viviendo nuestras familias. Lo segundo, ya nos ponemos a planificar cómo voy a narrar ese testimonio. Y finalmente ya voy a escribir el testimonio sobre las adversidades que está viviendo, ¿no?, la familia y cómo las está superando. Y así nosotros continuamos, ¿no? Ahora, para que ustedes tengan una idea, les tenemos propuesto un modelo. Entonces, escuchemos también con atención la siguiente lectura. Esta lectura nos dice: es la primera vez que me veo en la necesidad de hablar de mi persona, de mi profesión. Nunca antes lo había hecho. Mi historia es bastante triste. Nace en un pueblo de la serranía de Pacococha.
entre cerros andinos, lagunas frías. Mi padre y mi madre se casaron a pesar de que mis tías se oponían, pues ella era muy joven y cuando tuvimos que dejar el pueblo minero, mi padre tuvo que emigrar a la ciudad de Huancavelica, donde sus problemas de pareja se agudizó. Al separarse, mi padre me llevó a vivir con mi abuela y una tía. Soñaba con ser profesional y me gustaba la carrera de docente. Cuando nos mudamos a la gran ciudad de Lima, conocí La Parada, lugar donde trabajaba mi papá como carretillero y yo colaboraba recogiendo los productos que las personas botaban al suelo. Pensaba, ¿cómo pudiera ser uno de ellos? Miraba a mucha gente que me inspiraba a tener un futuro mejor. Estaba tan lejos de imaginar que con el tiempo llegaría a ser profesora y lo que es más tener una linda familia. Tenía unos 8 años cuando me dedicaba a esta labor. Mis padres me llevaban todos los días a trabajar desde muy temprano y luego debía asistir a la escuela. Durante esta etapa recibí muchos castigos, pues como hermana mayor debía cuidar a mis hermanos. Me dediqué a recoger lo que otros botaban durante muchos años. En la adolescencia me dediqué a trabajar en una casa para ayudar económicamente a mi familia. Al terminar la secundaria decidí postular al pedagógico. Ahí fue cuando comencé a realizar mi destino, pues mis padres se separaron y no tenía con quién vivir. La familia con quien trabajaba me acogió en su casa y me ayudaron por un tiempo corto. Sigue una historia llena de episodios que no creo que venga al caso continuar. Inicié mi labor pedagógica en una escuela parroquial. Este trabajo me valió para perfilar mi labor académica y profesional. Después contraje matrimonio y formé una familia. Muy bien, entonces hemos escuchado aquí un testimonio de una adolescente, ¿no?, que nos cuenta todo lo que le ha tocado vivir, ¿no?, y las situaciones adversas que también tuvo que vivir y cómo las ha ido superando. Cuando hayamos terminado de leer este testimonio, ¿no?, que está incluso narrada de una manera bastante singular, vamos a ingresar entonces ahora sí a responder algunas preguntas sobre aquello que hemos escuchado o hemos leído. Entonces empezamos con las preguntas y decimos, ¿de qué trata este testimonio? ¿Qué momentos de su vida nos relata en él? ¿Tiene alguna secuencia cronológica? ¿No? ¿Hay un orden? ¿Con qué registro escribe su testimonio? ¿Está narrado en primera, segunda o tercera persona? ¿Qué características has encontrado en este testimonio que lo distingue de otro tipo de texto que conoces? ¿Por qué el testimonio permite abordar el tema planteado? Muy bien, entonces esta etapa es para dar respuesta a esas preguntas a partir del testimonio. Continuamos entonces, ahora ya viene la parte en la que es un poco más nuestro trabajo de planificar nuestro testimonio. Cuando vamos a planificar nuestro testimonio, tienes que tener en cuenta algunos aspectos. Primero, relatarás, ya sea en forma oral o escrita, un testimonio señalando cómo es tu familia, qué lo distingue, qué lo une y cómo son sus integrantes. ¿Logran afrontar situaciones difíciles y respetar sus diferencias? Entonces, estas preguntas te van a ayudar un poco para que tú vayas reflexionando y ver cómo es tu familia, ¿no?, para que a partir de ello tú construyas tu testimonio. Asimismo, es importante que en esta mañana también les recalquemos qué cosa es el testimonio, ¿no?, qué tipo de texto es, cómo es que lo debo describir, qué partes tiene este texto. Entonces, veamos. Primero, el testimonio es un relato que hace una persona acerca de una experiencia o una situación que ha vivido o de la que ha sido testigo. Como recordamos, el joven José Quisocala, ¿no?, nos dio también su testimonio, nos relató cómo es que él ha tenido esta experiencia en relación a ser un niño dedicado a ser un banquero, ¿no? Entonces nos ha contado ahí, nos ha relatado, ¿no?, parte de su historia.
Ahora, este relato dice, también puede incluir la secuencia de hechos, ¿no? Hechos quiere decir acontecimientos importantes que le sucede a la persona, ¿no? De manera ordenada. Y también está acompañada de emociones sentidas, ¿no? Si ha habido en esas situaciones mucha tristeza, dolor, pesadumbre, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿cómo se organiza? Primero, como siempre, hay que planificar la situación, hay que ver cuál es el tema que voy a abordar y luego empiezo a determinar el contenido del testimonio. Para ello, obviamente, tengo que yo, ¿no? Como estudiante, analizar qué cosa es lo que quiero contar, ¿no? Se ordenan los hechos y se van relatando en 3 momentos. Cada vez que usted empiece este relato, tiene que tener en cuenta que es como un texto narrativo, donde voy a darle el inicio de mi historia, va a haber un problema en mi historia y tiene que tener también un desenlace, ¿no? Que sería parte del testimonio. Entonces, esto es para remarcar qué cosa es un testimonio. Es un relato que hace una persona. Asimismo, una vez que ya ahora tenemos claro que el testimonio es un relato, ¿no? De alguna experiencia, obviamente personal, en este caso vamos a hablar de la experiencia que nos está tocando vivir en la pandemia, tenemos que tener algunos criterios de cómo es que vamos a realizar este proceso de evaluación o cómo vamos a realizar la evaluación de este testimonio. Hay 4 aspectos importantes que tiene que cuidar usted en su testimonio. 1, el propósito. 2, el tema. 3, el destinatario. 4, la estructura. Entonces, veamos. Cuando hablamos del propósito, es ¿para qué voy a escribir este testimonio? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es mi objetivo? Tema. El tema es ¿sobre qué voy a escribir? ¿Cómo voy a presentar ese tema? ¿Sobre qué situaciones de mi familia narraré en el testimonio? Habrá algunas situaciones adversas que le ha tocado vivir a mi familia, ¿no? Entonces eso tiene que ver en relación al tema que voy a abordar. El destinatario es ¿a quién le vas a escribir? ¿A quién le estás escribiendo conoce el tema? ¿Con qué lenguaje es que te vas a dirigir a este destinatario? En relación a su estructura, ¿no? ¿Cuántos párrafos voy a desarrollar sobre mi testimonio? ¿Cuál será el inicio, el nudo y el desenlace de mi testimonio? ¿No? Yo te sugiero, por favor, que no vayas a realizar un solo párrafo tu testimonio, ¿no? Al menos tienes que hacer unos 2 o 3 párrafos, ¿no? Entonces trata de organizar tus ideas para que tengas ese tipo de información. Y bueno, mantener la estructura, ¿no? Del inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, estos aspectos son los que se te van a evaluar en el testimonio que usted vaya a presentar como evidencia. Continuamos entonces ahora. Cuando usted va a crear su trabajo, su testimonio, muy bien, entonces para que el texto sea coherente, ¿no? Es importante que siempre usted esté haciendo revisión del texto. Y por eso es que ahora se le está pidiendo que haga una primera versión. ¿Qué significa hacer una primera versión? Es la primera parte que vamos a escribir, ¿no? La primera acción que vamos a hacer. Porque usted sabe que un texto tiene que pasar por varios procesos de revisión. Al hacer el texto de su relato, estarás plasmando en palabras, frases y oraciones todas las ideas que planificaste, teniendo en cuenta el propósito, el tema y el lenguaje de su texto. Recuerde que la primera versión de su escrito es un documento personal que irá mejorando. Por ello, puedes ir borrando y cambiando algunas ideas mientras la vayas releyendo. Eso es importante, que varias veces usted haga una relectura y pueda ir ajustando lo que quiere realmente transmitirnos. La evidencia de esta primera versión del testimonio debe de enviar, ¿no? A través de la plataforma Classroom. Recuerde también que hay que tratar para esta situación de escribir nuestro testimonio en una hoja Word, ¿no? Cumpliendo algunos parámetros como por ejemplo letra Arial número 12 en Times New Roman, ¿no? Que sería el tipo de letra, a espacio y medio, ¿no? Si hace algún dibujo, bueno, sería al final. Muy bien, continuamos entonces. Esta es la parte de la coherencia que siempre tenemos que recalcar. Ahora, después que hemos terminado todo este proceso, es importante un poquito hacernos un proceso de autoevaluación, ¿no? Por eso dice acá, me evalúo.
¿Y qué cosas lo que me voy a evaluar? Son como 6 aspectos, ¿no? Que le voy a mostrar ahora que usted tiene que evaluarse. Entonces, esta autoevaluación está dirigida a los estudiantes de segundo año. Es la evaluación de mis aprendizajes. Estamos en la semana 21. Estimado estudiante, ahora es momento de reflexionar para que sigas fortaleciendo lo aprendido e identifique lo que puedas afianzar y mejorar. 1. ¿Qué aspectos de los que has reflexionado sobre tu familia en tiempo de pandemia, como por ejemplo la resiliencia, la empatía, la tolerancia, la diversidad, te han beneficiado? ¿Qué ideas de los textos consideras importantes para ti? 2. ¿Por qué fue importante realizar como primer paso la lectura y luego iniciar la escritura del testimonio? 3. ¿Qué actividad te gustó más realizar? ¿Qué actividad necesitó mayor esfuerzo de tu parte para desarrollarla? ¿Por qué? 4. ¿Has puesto a prueba tu manejo de las TICs y los recursos digitales? ¿Cómo te has sentido utilizando la plataforma virtual como medio para aprender? 5. ¿Qué tan responsable consideras que has sido con el trabajo y las actividades de Aprendo en Casa? ¿Cómo te has sentido? 6. Escribe con libertad algo que quieras expresar o decir. Muy bien, entonces, ¿no? Como visualizamos, este aspecto de Me Evalúo es muy importante porque nos permite hacer una retroalimentación y evaluar cómo hemos hecho nuestro trabajo. Pero también esta evaluación lo voy a colocar a través de un formulario, ¿no? Para que también aquellos que ya estamos más afianzados con los formularios podamos desarrollarlo. Muy bien, entonces eso sería en relación, ¿no?, a esta primera parte sobre nuestro testimonio que tenemos que realizar. Sin más que decirle, muchas gracias y tratemos de enviar nuestra evidencia de manera oportuna.